El plato fuerte. En materia de salud, dice el presidente López Obrador que ha ido en sentido contrario a los neoliberales. ¿Hacia dónde iban los neoliberales? Hacia la privatización del sector. ¿Hacia dónde va la 4T? Hacia conservar lo público y fortalecerlo. Esto implica más medicamentos gratuitos, implica más hospitales, más doctores. No había suficientes doctores, incluso se tuvo que acudir a médicos cubanos, se escandalizaron los mismos que provocaron que no hubiera médicos en nuestro país. Pero ha sido un gran esfuerzo de Estado y así lo plantea el presidente. Porque vamos en dirección opuesta a lo que fue la política neoliberal o neoporfirista. Ellos son partidarios de la privatización, es decir, que los servicios de salud se cobren, que se pueda curar el que tiene dinero para pagar una consulta, para pagar una operación, una intervención quirúrgica o para comprar los medicamentos. Ellos están por eso. No quisieran que existiera la salud pública y nosotros sostenemos que la salud no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Nosotros somos partidarios de que el ser humano, en particular el mexicano, tiene que tener seguridad social desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Nosotros estamos rescatando lo público porque es una responsabilidad del Estado, el Estado democrático, social. ¿Y qué es el IMSS Bienestar? Es el seguro, es la atención hospitalaria y en términos de salud para quienes no tienen IMSS o ISSSTE. Hay que destacar que le entraron a este sistema todos los gobernadores y gobernadoras de la 4T. No le entraron los de oposición porque dicen, no, yo mejor administro el sistema de salud del Estado. O sea, es un negocio el tema de la salud para diversos gobernadores. Hay que decirlo con claridad. Y el director del IMSS, Zoé Robledo, habla de estos avances del IMSS Bienestar que atiende hoy a 53.2 millones de personas que no tienen seguridad social. De 2022 a la fecha, el 31 de agosto que se crea el órgano público descentralizado IMSS Bienestar, el 31 de agosto del 2022, nace, en la siguiente por favor, nace con 80 hospitales y 3.632 unidades médicas rurales y 24,000 trabajadores. Al cierre del 2022 ya eran 9 estados, ya desde entonces se estaba atendiendo al 33% de las personas sin seguridad social que hay en el país. Después, para el primer semestre del 2023, del año pasado, se sumaron 9 estados más y cerramos el año pasado, 2023, con 5 estados más. Hoy el IMSS Bienestar, si vemos la siguiente, tiene unas bases jurídicas muy sólidas, opera ya en estos 23 estados y una red de atención médica de 635 hospitales. Se suman 11.913 centros de salud y 131,000 trabajadoras y trabajadores para atender a 53.2 millones de mexicanas y mexicanos sin seguridad social. Esto significa el 84.8% de quienes no tienen seguridad social, a un sistema que es público, que es gratuito y que además es uniforme, es igual, el mismo modelo para la gente que tiene los mismos derechos. Por cierto, también se están recuperando hospitales que estaban inhabilitados, abandonados, porque el negocio era dar el contrato a la constructora para hacer el hospital. No les importaba que no había doctores, no había equipo. Hoy lo plantea Zoé Robledo, se está haciendo una gran inversión
en equipos. Pero también está el tema de los medicamentos. ¿Cuál ha sido el propósito del presidente López Obrador? Que haya medicamentos en todas las entidades de la República Mexicana y que haya de todo, no solo unos cuantos, no solo unas claves, como se planteaba en el régimen neoliberal. También nos explicaron los alcances de esto que es nuevo. La clínica es nuestra. Es una clínica que se instala en las comunidades de atención primera a quienes tienen algún tipo de padecimiento. Veamos. Sobre el tema de abasto también ha habido un avance importantísimo. La indicación del presidente fue: todos los estados tienen que tener todos los medicamentos, los mismos tipos de medicamentos, pero no solo eso, en los volúmenes necesarios. Se ha estado trabajando para la identificación de todas estas compras y hoy una gran noticia es que los 23 estados tienen firmados convenios con Birmex para que Birmex se convierta en esta no solamente operadora de la megafarmacia, sino distribuidora hasta la última milla. Ya iniciamos en algunos estados como Oaxaca con rutas que han permitido incrementar los niveles de abasto y el tipo de medicamentos. En IMSS Bienestar no va a haber diferencias entre estados. Todos los estados en IMSS Bienestar tendrán los mismos medicamentos y siempre con los volúmenes suficientes. También en ese sentido, en la siguiente, una de las cosas más importantes de esta federación, y esto nunca había ocurrido, es la transferencia de la capacidad de almacenamiento que tenían los estados y ahora tiene el IMSS Bienestar. 49 almacenes en total, una dimensión de 135,000 metros cuadrados y con donde laboran 1,079 personas. Y finalmente, también se está trabajando con un sistema único de administración de insumos médicos a través del sistema de abasto institucional para unidades médicas, lo que se conoce como el SAI. ¿Por qué es esto importante? Porque tener los mismos sistemas nos va a permitir tener la misma calidad de la atención, los mismos medicamentos, pero también la misma forma de hacer consultas en el primer y en el segundo nivel de atención, en los centros de salud y en los hospitales. Esto va a permitir además trazabilidad de los medicamentos, optimizar el control de la recepción, el resguardo y sobre todo el consumo y las recetas surtidas. Ya se tiene instalado este sistema en 274 de los hospitales de IMSS Bienestar y en 5,000 centros de salud y para los próximos 2 meses concluiremos en todos esos lugares. La clínica es nuestra. ¿Qué es la clínica es nuestra? Un programa para mejorar las condiciones físicas, de equipamiento y también de acceso a medicamentos de las unidades de salud de primer contacto. Esto está distribuido en los 23 estados, en la siguiente, en 2,122 municipios de 10,668 localidades. Ayer se publicó las reglas de operación de la clínica es nuestra. Ahí se establece que es un programa para que se den las transferencias a los comités de salud para el bienestar que se han estado conformando en estos centros de salud. Es decir, la población determina la integración de un comité de salud que atiende en esa unidad, ya sea de infraestructura, una acción para equipamiento también o para temas de mobiliario que hacen mucha falta. En ese sentido se establece este programa de subsidios en donde la comunidad identifica y decide el uso de los recursos. A partir de asambleas se crean los comités del 22 al 24 de marzo, iniciamos capacitaciones, tenemos una meta de 8,176 asambleas y hasta el día de ayer ya se han llevado a cabo 6,134, es decir, ya llevamos un avance del 75%, vamos a concluir el resto en el mes de abril. También fueron importantes las palabras del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, el gobernador de Nayarit, porque no se va con la finta. Él es un médico y conoce muy bien el sistema de salud. Dice que durante el régimen neoliberal estaba francamente roto. Y ahorita estamos en etapa de la maduración para pasar a la etapa de la consolidación. ¿No saben aquellos que critican de manera negativa a los modelos de salud el daño que hacen porque pegan en el eje principal de un paciente? Creer en un sistema, en un modelo, en una atención como parte primordial de la curación que debe tener. Hoy en día el sistema de salud del país es único. Y aquí en el país teníamos un sistema de salud totalmente roto,
totalmente desarticulado, en el cual era excluyente para aquellos que no contaban con los beneficios de la seguridad social. Se les llamaba, lamentablemente, nadavientes, porque así era el derecho que se pregonaba, pero llevado al hecho práctico. Y por otro lado, una derechohabiencia a los sistemas de salud del sector formal de la economía que no era de la cobertura ni de la magnitud que se necesitaba. El presidente López Obrador cerró el tema con esta importante reflexión. Dice, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Se ha logrado afianzar un sistema de salud precisamente gracias a la gente, a su paciencia, pero también ha participado en la construcción de hospitales, en la rehabilitación. Hay muchos doctores heroicos que sí han ido a comunidades recónditas a ayudar a la población. Hay mucho humanismo detrás de todo esto. Y algo que es muy importante, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. No se puede transformar sin la participación de la gente. El pueblo es el motor del cambio. ¿Cómo podríamos darle mantenimiento a 11,000 centros de salud? Desde el gobierno divorciado del pueblo. Pero si entendemos de que el gobierno somos todos y todas, porque eso es la democracia, entonces se nos facilitan las cosas.